Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video aquí como siempre. Para el que no lo sepa, deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y hoy estamos en otro juego, me decían, Destro, ¿en qué juego estás? Hoy estamos en Modern Combat, la saga de Gameloft, que eran los previos juegos de Call of Duty en su época de Android y obviamente en iOS. Básicamente estos juegos se enfocaban a dar una experiencia tipo Call of Duty antes de que saliera obviamente el Call of Duty Mobile. Este juego que estamos visualizando acá, que obviamente yo lo tenía en niveles más altos, pero perdí mi cuenta y mi progreso porque dejé de jugar, no sé, hace como 5 o 4 años posiblemente. Y este fue el último juego que sacaron de Modern Combat. Un Modern Combat bueno, en teoría, porque el otro Modern Combat fue una chanchada. Era Modern Combat Versus, este es Modern Combat 5. Un muy buen Modern Combat. Luego estaba el 4, el 3 que eran de paga, pero eran muy buenos juegos porque eran de Gameloft. Cuando Gameloft era Dios. Yeah. Pues bueno, en esa época teníamos cosas diferentes como equipamiento, entre otras cositas. Que sí, obviamente un montón de armas que se conseguían con planos y demás cositas como pueden visualizar incluso. Que pues, o sea, no les estoy timando. Y sí, hay anuncios, lo siento. Pero es que los juegos de Gameloft tienen problemas con lo que son los anuncios demasiado locos. O sea, tienen un problema con lo que son los anuncios hoy en día. Que es que no es ni normal, en serio se los digo. O sea, en serio, tal cual, así. Que viene con un montón de configuraciones y demás también. O sea, y sí, o sea, viene bien. Perdón. Y vienen súper mal. Al fin y al cabo, sí había configuración, había... Uy, me estoy muriendo, loco. Bueno, había incluso lo que eran mejoras, configuraciones de armas. Esto era muy bueno para la época. O sea, básicamente tener un sistema de personalización demasiado heavy para lo que era la época, pues no estaba tan mal. Al fin y al cabo, pues valía completamente la pena. Y me va a decir, Destro, pero eso era enfocado conforme a las demás cosas y pues era afectado, ¿qué podía pasar conforme al juego? Bueno, teníamos camuflaje de oro, obviamente era de paga, tenía su sistema pay to win, aunque no lo parezca, y aún están activos los servidores porque aún hay rankeds y demás cositas de la vida. Las configuraciones de redefinir controles estaban diferentes, no eran lo mismo, obviamente, claro que no. Y pues bueno, todo iba enfocado a esta estabilidad con lo que era el propio juego. El time to kill era muy bajo, lo van a visualizar incluso porque estamos en partida aquí. Y pues no se podía hacer crouch ni nada por el estilo. Los controles eran raros, no se podían configurar. Imagínense que el de agachar lo tenías en la parte de la izquierda. Bueno, todo lo van a ver ahorita en pantalla. Y tiene buenos gráficos. Para lo que es el juego en su día, pues tiene buenos gráficos. Y lo están visualizando tal cual, mis queridos cracks. El poderosísimo juego. Había racha de puntos, porque desde el Modern Combat 4 creo que hay racha de puntos y demás cositas de la vida. El movimiento era un poquito tosco, el Gameloft, además de que esto lo corrían creo que móviles de 3 de RAM o 1 GB de RAM, no me acuerdo, 1 o 2 GB de RAM, antes de que hicieran unas cuantas mejoras, honestamente hablando. Y teniendo en cuenta de que sí, había un poquito de lag, obviamente, no sé si haya bots ahorita, porque bueno, el juego estará en la basura, teniendo en cuenta muchas cosas o aspectos. Pero o sea, teniendo en cuenta de que podemos tener UAV, que no sé cuándo, que no sé qué, apoyo militar y más cositas de la vida, o sea... creo que sí te podías hacer el crouch, el barrido, que venía súper bien. Ahí me disculpan por las balas, loco, pero es que en serio tengo tiempo en no jugar esta bozada. Y es que básicamente no le tenés que fallar balas al enemigo, porque si le fallas, estás en la B. O sea, tenías torretas, que si tenías incluso ahí que se la puede hacer en chorizo la torreta y demás cositas. O sea, lo están viendo en multijugador. Obviamente tenías arma y demás cositas. O sea, 3 rachas habían, que era la torreta, el reconocimiento, el sistema PEM y otras cositas de la vida. ¿Y ustedes qué les gustaría volver a la vieja escuela? No, la verdad es que no creo que les gustaría volver a la vieja escuela, porque básicamente este juego es de la vieja escuela, tiene gráficos de la vieja escuela. Utilizaba, no me acuerdo si Unity, no me acuerdo qué utilizaba Gameloft, pero lo que utilizaba Gameloft salía rentable. O sea, básicamente era como que, bueno, 10 de 10 te lo compro. Básicamente así, tal cual. Y pues le salía rentable, o sea, le salía muy rentable. O sea, lo están enfocando y lo están viendo aquí, conforme a todo lo que estamos visualizando sobre este gameplay. Modern Combat vio la luz con COD Mobile. O sea, lo vio y pues fue un muy buen juego en su día. Recuerdo que el primer Modern Combat que jugué fue el 4. Obviamente para Android pues descargué APK pirata porque pues no tenía dinero para estar comprando, ni tampoco tenía tarjeta en ese entonces. Imagínense, estoy hablando de 2015, loco. Luego salió el Modern Combat 4, bueno, perdón, Modern Combat 5, que es este. Que pues yo lo tengo en la Switch, que en la Switch salió por un precio de $10 para ver cómo era. Básicamente era raro, o sea, básicamente estar jugando un juego de Gameloft, obviamente en Switch, todo diferente. Y pues sí se nota que son bots porque pues creo que estamos en post-run y creo que ya nadie estaría tan bajo como nosotros, ¿no? Después de tanto tiempo. No sé si haya gente aún jugándolo, pero tiene más de 100 millones de descargas el pinche juego. O sea, básicamente
Y tiene 4.4 luego de muchos años, así que ustedes dirán, uy no, aquí estoy muerto. Me voy. Me voy. Voy para no volver. Es que aquí aguantaba demasiadas balas, lo que en serio te lo digo. Aquí en este juego, demasiadas balas aguantaba. Y teniendo en cuenta de que podía recoger balas de los propios, ¿cómo se explica? De los propios cadáveres, era muy bueno. La verdad es que el juego tenía muchos mapas, incluso tenía una campaña. Sí, o sea, tenía una campaña, no estoy de broma. Conforme ibas mejorando tus habilidades, ibas haciendo obviamente las kills y demás, tenía campaña. O sea, díganme, ¿qué juego de hoy en día tiene campaña? El Modern Combat 4, el Modern Combat 3 tenía campaña. Este lo tiene, no sé si el 2 lo tenía, porque nunca lo jugué. Pero o sea, un modo de juego que tenía multijugador y tenía campaña. No solo era enfocado obviamente al multijugador, o no tenía Battle Royale, porque el Battle Royale ni siquiera era famoso en ese entonces. O sea, era todo lo contrario. Era como algo diferente, algo especial, en teoría. Entonces habría que ver qué tendría pensado hacer Gameloft con esto. Y no creo que Gameloft vuelva a hacer un juego así, y si en dado caso lo hace. Porque es difícil competir ahora con Call of Duty. Antes porque no estaba Call of Duty y decía, ah bueno, está Gameloft con un juegazo que pues todo apunta a que va a ser buenísimo y demás cositas de la vida, o sea, ya me entiendo, o sea, ya me entienden mucha gente. Pero básicamente lo que es el Modern Combat es un muy buen juego. Tenía su campaña, bueno, tiene su multijugador, la campaña aún está, por si no me creen ahorita la vamos a ver para que vean de que sí hay campaña, contaba una historia, seguía los sucesos del Modern Combat pasado, así que básicamente todo apuntaba que sí, que podría ser un Modern Warfare, pero en móvil, o sea, imagínense. Pero obviamente llegó Call of Duty y ya es como que, bueno, da igual, ya valió madre, o sea, aquí ni con los dioses vas a hacer algo. Y es como que no vale la pena, lo siento. Aquí venimos a ser los dioses del medio y vino Call of Duty y dijo, no, aquí vamos a mandar nosotros, loco, así sin más. Básicamente, si nunca han probado Modern Combat, se los recomiendo, o sea, es un muy buen jueguito. No pesa nada, básicamente, comparado con el Call of Duty Mobile, no pesa nada. Y es un juego que, pues, al día de hoy pienso de que está súper bueno, la verdad, honestamente te lo digo. O sea, para lo que es el día de hoy y ver eso completamente, sale muy rentable. Bueno, este ha sido el Modern Combat, no sé, o sea, me da nostalgia regresar al Modern Combat luego de mucho tiempo. Porque sé que es un juego que me vio crecer en el ámbito de Call of Duty, en el ámbito del juego posible. Y es que se nota completamente todo el detalle, acaso de la calibración y demás cositas de la vida. Tenía sistema de puntaje, nivel de rendimiento, uno que otra prestigitación. Está bien, la verdad. O sea, hay muchas cosas que la gente tal vez no sepa. Pero este juego, Modern Combat 5, fue buenísimo, ¿no? El 4 también y el 3 ni se diga. O sea, el 3 creo que es uno de los mejores. Tenía muchas cosas y muchos aspectos que podrían haber pulido en su día, pero la verdad es que me ha gustado completamente. Incluso aquí es donde se vio nacer a los primeros Ghosts de móvil, por así decirlo. Y sí, no es broma, o sea, en teoría todo salió muy bien. O sea, en teoría todo salió muy bien. ¿Para qué? Sin problema alguno. Y bueno, este ha sido obviamente el poderosísimo Modern Combat 5. Quería traerles la preview de que gracias a estos juegos es que se ha creado Call of Duty Mobile. Y que posiblemente miremos más juegos incluso en una fecha exacta, conforme a obviamente más entregas de FPS en lo que es móvil. Muchas gracias por ver este pedazo de video. Hasta la próxima. Adiós.